ese tema pues que nos convoca en pues el 10º coloquio de investigación en psicoanálisis, como bien ya se dijo. Bueno, en esta tarde tenemos el gusto de presentar a Saúl Mora. Él es licenciado en psicología y en filosofía, es practicante de psicoanálisis. Su línea de investigación consiste en los cruces entre la filosofía política y el psicoanálisis lacaniano desde el contexto del malestar contemporáneo. Y pues el día de hoy nos va a presentar su investigación que se titula Psicoanálisis líquido o liquidado. Gracias, sí. Voy a dar la lectura del trabajo que justamente es el psicoanálisis. Luego, como una pregunta, líquido o liquidado. A partir de la referencia temporal al siglo XXI para denominar el estatuto del inconsciente, de la práctica del psicoanálisis, de la clínica psicoanalítica, se vuelve necesario para remarcar el hecho de que algo parece haber cambiado en el horizonte de la civilización gracias al avance del discurso del capitalismo y de la tecnociencia, lo que ha producido efectos significativos en la constitución de las actividades de la mente contemporánea, así como en la práctica del psicoanálisis y de la creencia en el síntoma inconsciente como causa de una relación de salud. Las referencias a la pérdida de solidez en el flujo constante del progreso de la civilización moderna estaban presentes muy tempranamente en los escritos de Marx, que vaticinaba el desvanecimiento de todo lo sólido en el aire y que todo lo sagrado se encontraba. Lacan, por su parte, caracteriza la época del discurso capitalista como la época de la inexistencia del otro, como efecto de la pluralización de los nombres de Pablo. No obstante, es con Bauman donde encontramos la referencia a lo líquido para caracterizar lo fluido y lo frágil del estatuto de los vínculos de la sociedad actual, de la liquidación de los vínculos con el otro, con la palabra, con el amor en última instancia. Si bien podría pensarse en la liquidez y lo fluido como signo de cambio y progreso, de revolución subversiva de las tradiciones sólidas y enquilosadas, considerarlo desde la égida del discurso capitalista y desde la circularidad infinita y acéfala que ésta mueve, abre la interrogante acerca del estatuto del cambio y si no es que se trata más bien de un catopardismo constitutivo en la lógica del capital, cuya necesaria tendencia a la crisis se sostiene a través de hacer cambiar todo para que al final no haya. Siguiendo la pista de Lacan, la liquidez de la época se decanta así como un efecto del transformamiento en lo real, derivado del avance del discurso capitalista en su alianza con las tecnociencias sobre los agujeros del sexo y del moral, lo que acarrea una caída de los semblantes que velaban lo real, así como el ascenso del objeto cruz de 12 como astro que orienta la subjetividad contemporánea. Con ello se introduce también un cambio en la temporalidad de lo real, una aceleración de los tiempos. De esta forma, lo que la ciencia proclama es que hay un saber en lo real, un saber que, no obstante, se asume como completo y como promesa de estructura de la fase estructural del sujeto, negando así lo real e imposible de la relación sexual. Dicho saber se articula en lo que podría describirse como una tiranía nominalista que desde el afán descriptivista de las neurociencias y las terapias cognitivo-conductuales hasta los perspectivistas sociales amenazan con la liquidación de la clínica mediante el reduccionismo del síntoma al trastorno, de la falla al déficit. Por eso mismo es que la liquidez de la época no puede dejar de tener efectos en la disolución de las amarras que ligan al sujeto con su inconsciente, con la metáfora del nombre del Padre. Ante la liquidez en la que está inundado el mundo, Miller, en el curso Todo el mundo es loco, y específicamente en el capítulo 11 de este curso, señala que la posición que conviene adoptar en la práctica contemporánea del psicoanálisis de orientación lacaniana es la de un psicoanálisis que se ha vuelto líquido. La apuesta por la articulación del estatuto líquido del psicoanálisis es tanto clínica, epistémica y política, y es propuesta por Miller como una forma de interrogar al discurso analítico desde una posición de inmanencia que el analista, en tanto practicante, ocupa en el mismo, dado que reside en el psicoanálisis y se está sumergido en el mismo como en un líquido. Fluir hacia la liquidez del psicoanálisis
implica sostener que la práctica analítica en el siglo XXI se ha desestructurado y no es más el psicoanálisis sólido de la época de la estructura que con Freud y la enseñanza clásica de Lacan encontró cimientos basados en la posibilidad de tramitación del goce mediante el significante, a saber, en la disolución del síntoma mediante la interpretación de su sentido. No obstante, el sustrato para la liquidación del psicoanálisis sólido se encuentra presente en Freud cuando en Inhibición, Síntoma y Angustia señala la extraterritorialidad del síntoma, en tanto la vivencia de un cuerpo extraño marcado por una X que resiste a toda interpretación por la vía del sentido, ubicando así el punto de imposible de la práctica analítica. Con el psicoanálisis líquido se pretende alojar la fluidez de la palabra misma, que en su liquidez transcurre sin dejar registro y sin inscripción de la estructura, y con ello sin posibilidad de continuidad en la misma. Y es por ello que se parte entonces de la máxima freudiana de la asociación libre. En la experiencia analítica, la palabra tiene que liberarse de toda intención comunicativa. Es esa la asociación libre de comunicación. Es ahí donde el analista puede leer aquello que escapa a lo que se enuncia, aquello que resta en el decir del analizante. Dado que la fluidez de la palabra la vuelve inaprensible por la estructura del lenguaje y en una continuidad con este aspecto fluido, Lacan elabora la noción de la lengua para poder distinguirla del estatuto del lenguaje. De esta forma, entendiendo a la lengua, el neologismo lalancho, como una palabra escuchada previa a la entrada del lenguaje, que implica una repercusión resonante directa en el cuerpo que goza, que no apunta a la comunicación, sino que apunta a la satisfacción. La lengua es así un concepto que arruina el psicoanálisis sólido al asumir a la palabra en el registro de la secreción lingüística, marcada por él. Seguir a Lacan en su última enseñanza implica considerar que al mismo tiempo que hay la lengua, existe también una necesaria distancia entre la lengua y el lenguaje, distancia que no permite la superposición de un registro sobre el otro. Máxime, si entendemos al lenguaje, si entendemos que el lenguaje solo comienza a existir una vez que se intenta saber algo sólido sobre la lengua. Por lo que finalmente el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua, como lo describe en el seminario. Es a partir de la necesaria distancia entre el lenguaje y la lengua que se articula la noción del inconsciente según se sitúe al nivel del lenguaje o al nivel de la lengua. Pensar el inconsciente situado al nivel del lenguaje, estructurado como tal, implica considerarle como una hipótesis, una elucubración de saber sobre la lengua que el analista construye, que cae del lado del analista, que construye, verifica, corrige, sin sacarla del registro de la hipótesis. El inconsciente, situado al nivel de la lengua, por otro lado, recae del lado del analizante, ya no como una construcción del analista, sino como la propia elaboración de un saber hacer ahí con la lengua, un saber hacer con aquello que escapa a lo que enuncia. Por ello mismo, hay una distancia entre lo que el sujeto es capaz de enunciar por el significante y aquello que resta y permanece como un enigma que hace acontecimiento de cuerpo, allí donde se marcó la resonancia en el cuerpo con la lengua. En Joyce el síntoma, Lacan propone dejar al síntoma como lo que es, un acontecimiento de cuerpo, lo que supone dejar de lado la consideración del síntoma en tanto formación del inconsciente y marcar una distancia respecto a este con el síntoma acontecimiento del cuerpo, respecto al sujeto del significante, para acercarse a la noción del cuerpo como un lugar de noción. Si da como señala Miller, la estructura que conviene el psicoanálisis líquido es la del nudo, es porque en primera instancia el nudo remite a lo fluido de un cuerpo susceptible de deformación por la acción de fuerzas mínimas y porque al mismo tiempo el nudo proporciona una articulación entre lo líquido y lo sólido y lo que subsiste en la estructura, pues no es sino en la estructura el lugar propicio para el surgimiento del otro. En consecuencia, la propuesta de Miller apuesta a la relativización e incluso el desechamiento del desciframiento a favor de la operación quirúrgica de corte del redondel, práctica que se acerca más a cernir lo enigmático del acontecimiento del cuerpo.
A pesar de la proposición política de la liquidez del psicoanálisis, o quizá por ella misma, se transita peligrosamente sobre una frágil frontera que distingue entre la liquidez del psicoanálisis y la liquidación del psicoanálisis. Se trata entonces de sostener la noción de un psicoanálisis líquido, mas no liquidado, ante lo que surge la pregunta de cómo hacer para que la intervención del analista no redoble la disolución y liquidación del psicoanálisis que promueve el discurso capitalista. En primer lugar, parece necesario señalar que la experiencia analítica supone la elaboración del inconsciente situado tanto en el nivel del lenguaje como en el nivel de la lengua, inicialmente en el nivel del lenguaje para posteriormente situarse en el nivel de la lengua. Así pues, sería errado por parte del analista precipitarse hacia el corte sin pasar por la elaboración y agotamiento del sentido del síntoma. Partiendo de la noción de un psicoanálisis nodal, es que frente a la liquidez de la época, el analista se sitúa como un partener que encarna cierta solidez flexible necesaria para la elaboración hipotética de un saber inconsciente sobre la lengua. En el seminario 23, Lacan señala lo fundamental de la operación del corte del redondel, que implica una doble acción de corte y empalme. Un primer corte necesario en la operación analítica se ubica en la intersección entre lo simbólico y lo imaginario, lo que a su vez permite la continuidad de ambos registros y con ello la producción de un sentido sobre el síntoma, una elaboración de saber que podría resumirse como la máxima freudiana de hacer consciente lo inconsciente. La segunda operación de corte se sitúa en el registro de lo simbólico, en la intersección entre el simbólico y lo real, lo que tiene por efecto el empalme de dichos registros y la unión del santón con lo real, parásito del goce. De lo que se trata en este segundo corte del redondel es de hacer posible ese goce, que también, aludiendo al campo del sentido, se juega en su dimensión de resonancia, que se escribe con el neologismo jouxens, que es algo así como palabra escuchada. Por lo tanto, en ese empalme entre simbólico y real, el síntoma se vuelve posible, pensándolo desde la recuperación que hace Lacan de la lógica aristotélica, y entonces se hace posible y por la unificación del goce parasitario y la intención sintomática, y por ello cesa de escribirse. Así bien, si la apuesta de la clínica nodal es hacia el aislamiento del goce opaco propio del síntoma, esto implica sostener una permanente y renovada orientación por lo real del síntoma. De ello dependerá que el psicoanálisis líquido no quede también liquidado por el empuje creciente de la oferta diversa de terapéuticas que tienen como común denominador la negación del imposible de la relación sexual y una clara orientación hacia la productividad y la política de la felicidad. Mantener una orientación por lo real implica la consideración de una clínica del inconsciente marcada siempre por el fracaso, por lo imposible de escribir de la relación sexual, que para seguir siendo un síntoma de la civilización. Esto para seguir siendo un síntoma de la civilización y no una religión más. Entonces, deberá insistir en fracasar de la buena manera, manteniendo la posición del analista como aquel que soporta lo real y le hace frente, operando con la paciencia del santo, en oposición al vértigo